Advertencia. Si usted observa todo este video, tiene mucho riesgo de entender las principales características del refrigerante CO2 y sus presiones de trabajo. Si salta un pedazo del material, puede perderse de información relevante, que le puede convertir en un mejor profesional de la refrigeración comercial. El CO2 tiene varias particularidades comparado a otros refrigerantes, resaltando su alto valor de presión a las mismas temperaturas de trabajo de las sustancias convencionales. Además, sus propiedades termodinámicas permite su uso en equipos de menor volumen, es muy atractivo su bajo costo por ser una sustancia prácticamente natural, y sobre todo su gran futuro cuando pensamos en el ambiente. En pantalla tenemos la tabla de presión del CO2, también conocido como R744, según la temperatura. Podemos notar que sus presiones son muy altas. Por ejemplo, para menos 56 grados Celsius, una temperatura bastante baja, se tiene una presión manométrica de 62.26 psi. Ahora para una temperatura de menos 20 grados Celsius, se requiere una presión en el evaporador de 270.9 psi, que resulta una presión aún más alta. Pero realmente el inconveniente del CO2, como refrigerante, no está en esta zona, sino en esta parte. Como podemos ver, la tabla tiene como máximo un valor de 30 grados Celsius. Esto se debe a que a partir de ese valor de temperatura, el refrigerante R744 no logra condensar. Es por ello que el ciclo de refrigeración con CO2 requiere bajar su temperatura en el condensador a valores por debajo de 30 grados Celsius. Cuando el refrigerante en el condensador está por debajo de 30 grados Celsius, no hay problema, y decimos que el ciclo es subcrítico. Pero cuando el condensador supera los 30 grados Celsius, hay inconveniente con la condensación, y se dice que el sistema está trabajando en régimen transcrítico, por ello el ciclo convencional de refrigeración requiere de modificaciones. En este video, vamos a explicar los aspectos más relevantes que justifican el uso del R744 como gas refrigerante. El video lo hemos dividido en Parte 1, Introducción e historia del refrigerante R744. Parte 2, Características del R744. Parte 3, Compresores usados en la refrigeración con R744. Parte 4, Normas de seguridad a tener en cuenta con el R744. Empecemos con la parte 1, Introducción e historia del refrigerante R744. La aplicación del CO2 en sistemas de refrigeración no es una novedad. El primero en proponer su uso como refrigerante fue Alexander Twining, quien lo mencionó en una patente británica en 1850. En 1867, el profesor Tadeusz Sobieski experimentó con el CO2 inventando una máquina de hielo y desarrollando una máquina para transportar carne congelada en barcos. Siguiendo así con la historia, se puede ver que los sistemas de refrigeración con CO2 tuvieron su pico en los años 20 y a principios de los 30. El CO2 era generalmente la opción más preferida para el uso en los barcos, en lugar del amoníaco. Con la llegada de los refrigerantes de freón, la aplicación del CO2 como refrigerante disminuyó. La principal razón para su caída fue ciertamente la rápida pérdida de capacidad por fugas, las altas presiones y las altas temperaturas. En los años 90, se inició una renovada visión de las ventajas ofrecidas por el CO2, debido principalmente al agotamiento potencial de la capa de ozono y al sobrecalentamiento global. El CO2 pertenece al grupo de los llamados refrigerantes naturales, junto al amoníaco e hidrocarburos como el propano, el metano y el agua. Se considera que el CO2 es uno de los refrigerantes más útiles para aplicaciones de refrigeración en los sectores industrial y de distribución alimentaria. Esta consideración se ve reforzada por los desarrollos observados en el sector de la refrigeración. Al ser un refrigerante natural, difícilmente se retirará de circulación. Por tanto, reduce los costosos programas de gestión de refrigerantes, o los cada vez más cuantiosos impuestos sobre los refrigerantes tradicionales. Si todos los supermercados del mundo adoptasen el CO2 como refrigerante, las emisiones anuales se reducirían en más de 50 millones de toneladas, reduciendo la huella de carbono. El CO2 es un refrigerante que requiere presiones de operación elevadas para funcionar de manera eficiente.
Cuando no se encuentra en funcionamiento, la temperatura ambiental puede elevarse, y exceder la temperatura y presión del punto crítico, y encontrarse en solo estado gaseoso, así puede presurizar excesivamente el sistema. Por tanto, en general, los sistemas se diseñan para soportar presiones de hasta 90 bares, y suelen equiparse con una unidad condensadora en modo paro, para mantener la presión baja. La gran diferencia entre el CO2 y los refrigerantes sintéticos es su relación presión y temperatura, particularmente su alta presión a temperaturas normales, y su máxima temperatura de condensación, con solo 31 grados centígrados. Fundamentalmente los circuitos frigoríficos con CO2 se dividen en dos categorías. 1. Circuitos transcríticos. La parte de alta presión del circuito se sitúa por encima de 31 grados centígrados. El CO2 no logra condensar, sino se recalienta en el condensador. Las presiones del lado de alta se sitúan del orden de los 100 bar. 2. Circuitos subcríticos. La parte de alta presión de circuito se sitúan por debajo de 31 grados centígrados, lo cual limita su aplicación a climas frescos. El CO2 en el lado de alta presión condensa, y las presiones del lado de alta se sitúan del orden de 30 bar. ¿Cuáles son las ventajas del refrigerante CO2? 1. El refrigerante CO2 ofrece alta capacidad de refrigeración, más de 5 veces que por ejemplo, el refrigerante R404A. 2. Se necesita menos gramos de CO2 que otro refrigerante, para enfriar la misma cantidad de carga térmica. Esto tiene un impacto positivo en el tamaño del compresor, intercambiadores de calor y tuberías. 3. El CO2 ofrece una disminución de las caídas de presión en las tuberías e intercambiadores de calor. 4. El impacto de la succión larga y las líneas de líquido es muy bajo en sistemas con CO2. Esto se debe a la baja pérdida de presión por fricción, lo cual también favorece la eficiencia. 5. Alta transferencia de calor en evaporadores y condensadores, debido a la alta presión y densidad. 6. A pesar que los sistemas con CO2 manejan presiones muy altas, las relaciones de compresión son más bajas. Esto conduce a un compresor de mayor eficiencia isentrópica. 7. El CO2 no es corrosivo con la mayoría de los materiales. Solo se debe tomar en cuenta que la presión manejada es mayor. 8. Buena miscibilidad con lubricantes, para un correcto retorno de aceite. 9. Los lubricantes tipo poliéster pueden seguir utilizándose. 10. GWP irrelevante, por ello el impacto sobre el cambio climático es muy bajo. 11. El CO2 es barato de producir y ampliamente disponible. 12. En una instalación con CO2 bien diseñada, las altas temperaturas de descarga pueden aprovecharse en otros procesos. 13. La molécula CO2 es estable, esto conduce a un bajo potencial de descomposición dentro del sistema de refrigeración. 14. Al no existir restricciones del tipo ambiental, para sistemas de refrigeración con CO2, se pueden planificar inversiones grandes, sin problema de restricciones por normativas ecológicas. ¿Cuáles son las desventajas del refrigerante CO2? 1. Las altas presiones operativas y de parada son más peligrosas, y aumentan el potencial de fuga. 2. Se requieren componentes especialmente diseñados. 3. Se requieren compresores especiales debido a la mayor capacidad de refrigeración. 4. Los costos en componentes e instalación son más altos, aunque esta diferencia es cada vez menor. 5. La tubería pueden incluir acero o acero inoxidable, con diferentes técnicas de unión, debido a una mayor presión. 6. Hay sistemas que requieren compresión en 2 etapas, debido a la alta temperatura de descarga del CO2. 7. Se requiere pureza del CO2 cercana al 99,99%. 8. El espesor de la pared de tubos e intercambiadores es necesario aumentarlo, para manejar las presiones más altas. 9. Se requiere un diseño cuidadoso de la instalación, para así aprovechar las propiedades especiales del CO2. 10. El proceso de condensación con CO2, por encima de 30 grados centígrados, requiere de aspectos especiales, conocidos como ciclo transcrítico. Empecemos diciendo que el tipo de compresor, usado en refrigeración con CO2, va a depender lógicamente del tipo de sistema, o la etapa de la instalación.
Por ejemplo, existen compresores para ser usados específicamente en régimen subcrítico, y otros para régimen transcrítico. Es común observar compresores del tipo scroll, para régimen subcrítico. Esto se debe a que las presiones y temperaturas de descarga son menores, por estar siempre por debajo del punto crítico del CO2 a menos de 31 grados centígrados, siendo esta zona de trabajo donde precisamente estos compresores ofrecen mejor ventaja. Podemos numerar las características del compresor scroll digital, usado en refrigeración con CO2 de la siguiente manera. 1. Es un compresor de capacidad variable, que se adapta a los requerimientos del sistema, mediante la activación y desactivación del sistema de compresión de la máquina, sin apagar el motor. 2. Para la modulación el compresor scroll digital, cuenta con un mecanismo que mediante una válvula solenoide, acciona un pistón, montado en su parte superior, para permitir el paso de refrigerante de la descarga con alta presión, a la cámara a través de un tubo externo. 3. En la cámara la presión de descarga aplica las fuerzas al pistón hacia arriba, trayendo consigo que el pergamino superior se desplace hacia arriba, separándose del pergamino móvil, ocasionando que no haya compresión. 4. Cuando se cierra el solenoide, el pergamino superior baja a su posición de contacto normal, y se reanuda la compresión. 5. Para controlar la activación y desactivación, este sistema cuenta con un módulo de control, cuya estrategia se basa en la modulación por ancho de pulso. 6. Por ejemplo, si el control del sistema utiliza un ciclo de trabajo de 12 segundos. Esto indica que hay un ciclo de encendido y apagado cada 12 segundos. 7. Si el compresor está cargado al 100%, el ciclo de encendido es de 12 segundos, y el ciclo de apagado es de 0 segundos. 8. Si el compresor está cargado al 50%, el ciclo de encendido sería de 6 segundos, y el ciclo de apagado sería de 6 segundos. 9. En un compresor scroll digital, el motor sigue funcionando, pero consumiendo apenas un 10% de la potencia total. 10. El compresor digital scroll puede suministrar cualquier capacidad, entre un 10 y un 100%, con solo cargar y descargar las espirales en sucesivos intervalos regulares. 11. Los compresores más grandes tienen una válvula solenoide interna, y los compresores más pequeños tienen una válvula solenoide externa. 12. La válvula solenoide está diseñada específicamente para el número extremo de encendido y apagado de los ciclos. 13. El compresor digital scroll es muy simple, tanto mecánica como electrónicamente. 14. El principio de modulación es mecánico, por lo que el algoritmo que emplea el controlador electrónico es mucho más sencillo. Aquí debemos mencionar que los compresores scroll de velocidad fija y del tipo digital son usados con frecuencia en régimen subcrítico. Recordemos que a mayores presiones de trabajo, es necesario afrontar varios retos en el diseño del compresor a utilizar, estando por ello limitado el rango de compresores disponibles para trabajar con CO2. Algunos de los mayores retos son la construcción de la carcasa, con un incremento en su robustez, y por ejemplo, en caso del compresor reciprocante, las fugas de refrigerante en el pistón y la lubricación. Observando detalladamente catálogos de selección de fabricantes de compresores de pistón del tipo semihermético, para ser usados con refrigerante CO2, se puede observar cómo estos compresores no logran capacidades frigoríficas tan altas. Por ello prácticamente son más recomendados para potencias medias. A partir de este resultado se llega a la conclusión de que los compresores de pistón del tipo semihermético ofrecen una potencia limitada y no es tan común su utilización para altos requerimientos de frío. Los compresores de pistón para trabajar con CO2 se utilizan en aplicaciones transcríticas y subcríticas, en refrigeración industrial, comercial y de supermercados, en capacidades bajas y medias. Las principales características de estos compresores son: 1. Es un compresor alternativo refrigerado por el mismo CO2. 2. Presiones de funcionamiento de hasta 130 bar. 3. Diseñado para CO2 transcrítico con presiones en reposo de 100 bar en lado de baja, y de 150 bar en lado de alta. 4. Máxima eficiencia con COP superior a 1.85, probado con evaporación a menos 10 grados centígrados, y con salida de refrigerador de gas a 35 grados centígrados. 5. Suministro fiable y seguro de aceite, mediante lubricación de la bomba.
6. Bajo arrastre de aceite. 7. Buenas características de funcionamiento con baja vibración, reducida pulsación y poco ruido. 8. Límites de funcionamiento amplios, con rango de frecuencia entre 20 y 70 Hz, para distintas aplicaciones. En un sistema de CO2 subcrítico, los técnicos normalmente comparan los cálculos de los compresores, sin incluir las pérdidas de presión de la planta. De esta forma, el CO2 no resulta tan eficiente, comparado con los compresores tradicionales, de por ejemplo el amoníaco. Pero cuando se incluye las pérdidas de presión reales de todo el sistema, la comparación cambia radicalmente, ya que el amoníaco es muy sensible a pérdidas de presión, contrario al CO2. Con esta diferencia obvia, esta ventaja es utilizada, disminuyendo diámetros de las líneas de succión y descarga en sistemas de CO2, logrando ahorros sustanciales en los costos de instalación. Además, el CO2 tiene un excelente desempeño en aplicaciones de congeladores de placas y evaporadores. Debemos, en este momento, decir que actualmente se encuentran disponibles compresores reciprocantes de pistón y compresores tipo tornillo para CO2 subcrítico y también para el mercado de aplicaciones transcríticas. La razón de utilizar compresores de tornillo, en vez de compresores reciprocantes, tiene que ver con el hecho de que los compresores deben trabajar el mayor tiempo posible, con poco mantenimiento. Además, la mayoría de instalaciones de mediana capacidad están en constante producción y no se permiten tiempos muertos. Los compresores de tornillo son en este respecto superiores a los de pistón. El uso de compresores de pistón en sistemas más pequeños es una alternativa importante, ya que los pistones tienen en muchos casos eficiencias similares a los compresores de tornillo en situaciones de carga parcial. Por ello es común ver equipos con varios compresores de pistón, con el objetivo de aumentar la capacidad del sistema y adaptarse a cargas parciales mediante el número de compresores encendidos. Aspectos relacionados con la seguridad de los circuitos de refrigeración con CO2. 1. El CO2 está clasificado como refrigerante A1, según el estándar 34 de ASRAE, lo que significa que no es tóxico ni inflamable. 2. Una fuga lo suficientemente grande, en un espacio confinado, puede desplazar oxígeno disponible para respirar. 3. A las temperaturas típicas de refrigeración comercial, el CO2 opera a un nivel más alto de presión que los refrigerantes sintéticos. 4. En presencia de presión atmosférica, el CO2 puede cambiar a fase sólida, causando restricciones del flujo en la válvula de escape. Esto puede conducir a una acumulación de CO2 interna y mayor presión. 5. Para minimizar el riesgo de acumulación de presión en el sistema, se deben tomar medidas en el diseño, para asegurar que no se acumule presión en ninguna parte del sistema. 6. Todos los componentes, válvulas, tuberías, y los métodos de unión, deben verificarse para garantizar valores de presión superiores al máximo. 7. Cuando una válvula de alivio de presión está abierta, el CO2 está experimentando una rápida caída de presión, desde adentro del sistema hacia el ambiente, es decir, desde la presión interna hasta la presión atmosférica. 8. Si se libera CO2 líquido, una caída por debajo de la presión del punto triple, es decir, de 75.1 psi, dará como resultado una mezcla sólida y de vapor. Por esta razón, las válvulas de alivio de presión no deben instalarse en cualquier punto, pues al producirse el escape, se puede bloquear el flujo, evitando que se libere la presión. 9. La segunda condición donde se puede formar hielo seco, es cuando se carga el sistema. Si el vacío del sistema está roto con líquido, se puede formar hielo seco dentro del sistema, restringiendo nuevamente el flujo.